Reavivados por su palabra con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 13 del libro de Zacarías. El capítulo comienza diciendo en ese tiempo. Está haciendo alusión al tiempo en que el Mesías habría de restaurar en la tierra este mundo. En ese tiempo hace referencia a la purificación total que Dios quiere tener para con la humanidad. Si bien es cierto de que Zacarías habla acerca sobre el pueblo de Israel cuando estaban volviendo del exilio, del cautiverio, pero Zacarías trasciende y habla algo más abstracto. Habla acerca de la purificación del Mesías, y no solamente hablando de su primera venida, sino también hablando de lo que habría de hacer en su segunda venida. El verso 1 dice: en ese tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la inmundicia. No es de que nunca hubo un manantial abierto. No, sino que el manantial siempre estuvo abierto, siempre. Solo que en ese tiempo el manantial será visible, será visto para todos, a fin de que pueda lavar el pecado y la inmundicia la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Esto haciendo un guiño a la venida de Cristo Jesús, de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios mismo llegando a la tierra para encarnarse en humano. Dios hecho hombre, Dios hecho humano. Como dice el apóstol Juan en San Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne. Y luego desde el versículo 2 hasta el versículo 5 se habla acerca sobre la eliminación de todo lo que es el mal, la maldad. Se habla que en ese día, dice el Señor Todopoderoso, eliminaré 1. Los ídolos, 2. Los falsos profetas, y 3. El espíritu inmundo. Dios va a erradicar todo eso, va a destruir, porque siempre hubo falsos profetas, siempre hubo falsos líderes, siempre el espíritu inmundo estuvo atacando al pueblo de Dios. Dios en ese día erradicará todo. Y hace referencia en el versículo 3 de que cuando alguno profetice, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás, porque has hablado mentira. Esto haciendo una referencia a una antigua ley mosaica, no una ley divina, una ley mosaica, una ley del Israel antiguo, en el que solían apedrear, matar, a los corruptos, a las personas de mal, ¿no? Así que bueno, tomando esa referencia, de esa forma similar, los falsos profetas habrían de ser destruidos, habrían de desaparecer. Ídolos, falsos profetas, líderes, el espíritu inmundo, todos habrían de desaparecer. Pero no todos habrían de morir, ¿no? O de ser destruidos, porque en el versículo 4 dice: en ese tiempo todo profeta se avergonzará de su visión y nunca más volverá a profetizar. Es decir, ahora este falso profeta será una persona convertida, una persona cuyo pecado fue lavado y cuya inmundicia también desapareció. Y cuando alguien le pregunta: oye, ¿tú no eres el que solías profetizar? Él dirá: no soy profeta, soy un labrador, soy una simple persona de la tierra desde mi juventud. Y el versículo 6 dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Bueno, esto en realidad es un versículo ambiguo, porque lo podemos relacionar con los versículos anteriores, como también el versículo 6 lo podemos relacionar con los versículos posteriores, porque puede hacer referencia a un profeta, a un falso profeta convertido, ¿no? que le intentaron matar, ¿no? Asesinar, ¿no? Y tiene cicatrices en sus manos, y que por ello
es que él tiene esas heridas y que fue herido en casa de sus amigos. Pero también puede hacer una referencia al versículo 7 que habla acerca del Mesías. El Mesías fue herido por aquellos que decían ser sus amigos. Dios, Cristo, fue herido, humillado, golpeado en su propia casa, en su propio lugar. El mismo pueblo que debería haberlo aceptado como Mesías, lo mató en la cruz. Pero, pues bueno, el versículo 7 dice: levántate espada contra el pastor y contra su compañero, dice el Señor, y él el pastor y se dispersarán las ovejas. Cristo mismo tomó este versículo asumiéndolo como el cumplimiento de este versículo en su propia vida. Eso lo encontramos en el versículo de Mateo 26:31, donde Dios dice, donde Cristo dice que está escrito que el pastor será herido y sus ovejas se dispersarán. Esto se cumplió cuando Cristo fue crucificado en la cruz y sus ovejas fueron dispersadas. Fueron dispersadas cuando los discípulos se dispersaron. No tuvieron la fortaleza para mantenerse unidos y poder lidiar con este problema. En el caso de Pedro le negó 3 veces incluso a Cristo, se dispersó. Y bueno, el versículo dice: yo volveré mi mano contra los pequeños. Esta expresión lo podemos entender de 2 formas. A la luz de Isaías 1:25, pues puede ser de que la expresión volverme contra hace una referencia a que voy a volverme contra ti, pero no realmente a ti, sino contra tus males. Te voy a purificar, voy a redimir, voy a destruir todo aquello que es mal en tu vida y te voy a restaurar. Pero también puede hacer una referencia a Amós 1:8, donde dice volverme contra, pero en un sentido negativo, de destrucción a ti y a todo lo que tú eres, ¿no? Pero bueno, así que podemos tomar una de las 2 formas, ya sea Isaías o Amós. Luego el versículo 8 dice: en todo el país, dice el Señor, 2/3 serán exterminados y se perderán. El versículo 8 podemos tomarlo de que cuando Cristo el Mesías fue crucificado, mucha gente que creyó en él bastante se dispersaron. Solamente 1/3, un pequeño puñado que siguió creyendo en él, como este caso Nicodemo, por ejemplo. Y el verso 9 dice que el remanente que quedó ahora se mantendrá más fiel que nunca. Más fiel, ¿no? Cuanto más el diablo quería desaparecer, ellos se pusieron firmes y salieron victoriosos. Y dijeron: pueblo mío, ¿no? Dios dijo: pueblo mío, y ellos dijeron: el Señor es mi Dios. Aquí podemos sacar una lección para nuestra vida. Dios quiere restaurar este mundo y hizo muchas cosas y continúa haciendo muchas cosas a fin de que nosotros nos salvemos. Dios quiere salvarnos, Dios quiere purificarnos, Dios quiere redimirnos, Dios quiere restaurarnos. Es hora de volver a los caminos de Dios. Es hora de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Es hora. El tiempo es hoy. Hoy es el día de salvación. Esto fue Reavivando por tu palabra. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Que tenga la paz del cielo. Chao.